Rusia, Eslovaquia y la Unión Europea han emitido declaraciones importantes relacionadas con el conflicto en Ucrania. Mientras que Moscú considera los cambios territoriales como un elemento indispensable, el primer ministro de Eslovaquia enfatiza que Occidente debe reconocer las limitaciones de la OTAN. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo aboga por acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la UE y por participar directamente en las negociaciones de paz. Es evidente que todas las partes están buscando una solución, y la posibilidad de una reunión directa entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania se considera un paso importante hacia adelante. Los cambios territoriales son a menudo un componente esencial de la resolución de conflictos, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista con el canal de televisión estatal Rosia 1, publicada el martes. Sí, ese es uno de sus resultados. Los cambios territoriales son a menudo un componente esencial de la resolución de conflictos. Hay muchos ejemplos de esto. Quiero enfatizar una vez más que nunca hemos hablado de la necesidad de apoderarnos de territorios. Ni Crimea, ni Donbass, ni Novorosia, como territorios, han sido nunca nuestro objetivo. Nuestro objetivo fue proteger a las personas rusas que han vivido en estas tierras durante siglos. Descubrieron estas tierras y derramaron sangre por ellas. Fundaron ciudades en Crimea y en Donbass, como Odessa, Mykolaiv, muchas otras ciudades, puertos, fábricas, plantas. Actualmente Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está participando en negociaciones con los líderes de Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto, ha propuesto recientemente un posible acuerdo de paz entre ambas partes que podría incluir un intercambio territorial. Al mismo tiempo, también ha enfatizado que Kiev podría recuperar parte de su territorio. Para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania, los países occidentales deben aceptar que Ucrania no puede unirse a la OTAN y que serán necesarias discusiones sobre cambios en su territorio, dijo el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el martes 19 de agosto. El primer requisito básico para poner fin al conflicto es la comprensión de que Ucrania no puede convertirse en un Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Igualmente importante es la comprensión fáctica de que, sin una discusión sobre los cambios territoriales en Ucrania, no avanzaremos. Si estas dos comprensiones fundamentales, una respecto a la membresía en la OTAN y la segunda concerniente a los territorios controlados militarmente, conducen a un alto el fuego y al fin de la matanza sin sentido de eslavos, entonces el proceso iniciado por el presidente estadounidense tendrá que considerarse un gran éxito personal para él. Solo puedo expresar mi pesar de que en la UE tuviéramos que esperar a que Donald Trump nos mostrara el camino hacia la paz. Hay muchas preguntas que permanecen abiertas. Por ejemplo, la propuesta de que Ucrania, como parte de las garantías de seguridad, compre armas por valor de 100.000 millones de euros a Estados Unidos. Repito, 100.000 millones de euros. Pero la factura será pagada por los países miembros de la UE. Parece una broma de mal gusto, pero presenciamos este tipo de cosas con bastante frecuencia en esta guerra. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo el martes 19 de agosto que el proceso para hacer de Ucrania un miembro de la Unión Europea debe avanzar y que Europa debe participar en las futuras negociaciones de paz junto con Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Costa, quien informó a los miembros del Consejo sobre la cumbre de lunes en Washington a través de una videollamada desde Lisboa, dijo a los periodistas después que, aunque hay mucho por hacer y no hay garantías de éxito, la mera posibilidad de una reunión bilateral entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el líder ruso Vladimir Putin era un gran paso. Es el momento de acelerar nuestro trabajo práctico para establecer una garantía similar al artículo 5 de la OTAN, con el compromiso continuo de Estados Unidos. La coalición de voluntarios debe permanecer estrechamente involucrada en este proceso. Las Fuerzas Armadas ucranianas serán la primera línea de defensa. Es por eso que debemos mejorar, reforzar y desbloquear nuestro apoyo militar a Ucrania. Reinforce and unblock
our military support to Ukraine. Avanzar finalmente con el proceso de adhesión, ya que el futuro de Ucrania no solo se trata de medidas de seguridad, sino también de la perspectiva de estabilidad, desarrollo y prosperidad que garantizará el acceso a la Unión Europea. Lo fundamental no son las palabras, sino que la guerra termine, que terminen los ataques, que termine la destrucción de bienes materiales y, sobre todo, que termine la destrucción de vidas. Hemos estado librando una guerra constante durante más de 3 años. Debe detenerse. Lo llamemos tregua, alto al fuego o acuerdo de paz. Lo que importa es que las muertes cesen, la destrucción termine y que las negociaciones sean posibles y exitosas independientemente de su formato. Trabajemos con hechos. ¿Cuáles son los hechos? Ayer, el presidente Trump anunció que, tras contactar con el presidente Putin, existía la posibilidad de una reunión bilateral entre el presidente Zelensky y el presidente Putin. La sola existencia de esta posibilidad es un hecho muy positivo. Como saben, hasta hace poco, Putin nunca aceptó esta posibilidad. Ahora la posibilidad es un gran paso adelante. Por supuesto, todos debemos trabajar para que esta posibilidad se convierta en realidad y para que esta reunión tenga lugar. Que esa reunión sea exitosa, que avancemos hacia una reunión trilateral entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y el presidente Trump. Y que también hay un momento en que, obviamente, debe haber una discusión con la Unión Europea sobre el futuro de la seguridad europea. En el contexto del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania, que no muestra signos de desescalada, los esfuerzos diplomáticos internacionales continúan siendo promovidos incansablemente en busca de una salida hacia la paz. Tras la cumbre de Alaska, la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes europeos en Washington, ha traído una gran atención. Desde la perspectiva académica, muchos expertos consideran que el proceso de paz solo podrá iniciarse si las partes logran un consenso sobre principios fundamentales, en los que el alto al fuego juega un papel clave. El 25 de agosto, el analista alemán Moritz Weiss afirmó que las discrepancias sobre el alto al fuego siguen siendo el mayor obstáculo para el proceso de paz entre Rusia y Ucrania tras las negociaciones entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes europeos en Washington. Además, según él, este es un tema clave, ya que si una de las partes considera el alto al fuego como una condición previa y la otra no lo acepta, las negociaciones posteriores enfrentarán dificultades. Añadió que solo se podrá avanzar si se distingue claramente entre un alto al fuego destinado a proteger a los civiles y un alto al fuego en el campo de batalla. En mi opinión, es, en primer lugar, positivo. Hemos visto a Europa hablar con una sola voz, algo que el señor Trump tuvo que considerar, y las demandas del señor Zelensky han sido al menos reconocidas como razonables. Además, no menos importante es que habrá nuevas rondas de negociaciones, o al menos ese es el plan en este momento. En cualquier caso, hablar de paz siempre es mejor que hablar de conflicto. Sin embargo, el problema central ahora es que aún no tenemos un alto al fuego. Esto significa que el señor Trump, hasta cierto punto, ha logrado eludir hábilmente el tema, manejándolo de manera ambigua al mostrar que entiende a Putin, pero al mismo tiempo afirmando que no desea que eso ocurra. Este punto se vuelve crucial, porque cuando una parte establece como condición previa la necesidad de un alto al fuego y la otra lo rechaza, es seguro que las próximas rondas de negociaciones enfrentarán muchos obstáculos. Por lo tanto, quiero enfatizar que el camino hacia la paz será muy largo y desde luego no se logrará en las próximas semanas. Cuando hablamos de un alto al fuego, es necesario distinguir claramente sus diferentes aspectos.
Por un lado, estamos presenciando una guerra aérea contra Ucrania, especialmente contra objetivos civiles. Esto representa un gran desafío para el señor Zelensky y también está aumentando la presión sobre Europa. Por otro lado, en el frente oriental, prácticamente no ha habido avances significativos. La situación ahí no es muy diferente a lo que experimentaron los aliados en la batalla del Somme en 1916, avanzar apenas 80 metros por día. En realidad, esto es un desastre para Rusia. Por lo tanto, la condición previa para un alto al fuego probablemente sea detener los ataques aéreos, pero en general está claro que los combates en el frente oriental continuarán en algún grado. Considero que cuando los líderes se reúnen para discutir un conflicto, nunca es solo algo simbólico. Es crucial destacar que volver a encarrilar las cosas tiene un gran significado. Al menos debe establecerse un plan sobre cómo sería un acuerdo final, garantizando al mismo tiempo la unidad para hablar con una sola voz. Sin embargo, esto no puede considerarse un avance decisivo, ya que el señor Putin aún no ha aceptado nada. Tendremos que esperar en los próximos días para ver cómo planea actuar. De todos modos, lo esencial ahora es mantener el rumbo correcto. Creo que la demanda del señor Putin de que Ucrania abandone sus fortificaciones en el este y una pequeña parte en el sur es completamente inaceptable. Ucrania nunca lo hará. La historia lo ha demostrado. Por ejemplo, cuando Checoslovaquia cedió antes de la Segunda Guerra Mundial y básicamente fracasó en cuanto comenzó la guerra. Esto es claramente una línea roja que no se puede cruzar. Además, el señor Putin también quiere controlar Crimea. La cuestión es si estará satisfecho con mantener el control de facto como actualmente o si exigirá un reconocimiento legal por parte de la comunidad internacional. Esto podría ser una concesión viable para Putin. Además, aún hay muchos otros problemas que deben resolverse. Últimamente, la pregunta en las negociaciones de paz es que ambas partes deberán hacer concesiones mutuas para avanzar hacia una paz real. Language that he understands, and that is pressure, and that is, I don't know, a combination of military and economic pressure. Los líderes europeos viajaron junto al presidente Zelensky a Washington para discutir los resultados de la cumbre en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 15 de agosto. Instaron a Trump a que exigiera firmemente a Putin que acepte un alto al fuego en la guerra que lleva 3 años y medio antes de que cualquier negociación pueda avanzar. Anteriormente, Trump había apoyado esta propuesta, pero cambió su postura tras la reunión con Putin, adoptando la perspectiva de Moscú de que cualquier acuerdo de paz debe ser integral. Hablando desde el despacho oval, el presidente de Estados Unidos afirmó que apoya la idea de un alto al fuego, pero aún considera que ambas partes podrían continuar las negociaciones de paz, incluso si los combates no han cesado. Se puede observar que el camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania sigue plagado de obstáculos, especialmente porque aún no se ha acordado un alto al fuego. Sin embargo, el hecho de que las partes mantengan el diálogo y continúen poniendo el tema sobre la mesa de negociaciones demuestra que la esperanza aún está presente. Solo cuando las condiciones fundamentales se resuelvan de manera exhaustiva, el proceso de paz tendrá la oportunidad de avanzar con pasos firmes. El futuro de un acuerdo de alto el fuego en Gaza se encuentra en un equilibrio precario. Mientras que Hamás ha aceptado la nueva propuesta, el pueblo palestino está atrapado entre la esperanza y la duda. Israel aún no ha dado una respuesta definitiva al plan de alto el fuego de 60 días, que se espera que detenga los combates y abra el camino para el intercambio de rehenes y la entrega de ayuda humanitaria. El martes, 19 de agosto, en Khan Yunis, Franja de Gaza, algunos palestinos expresaron su esperanza de que Israel acepte la propuesta de alto al fuego, mientras que muchos otros se mostraron escépticos, temiendo que la guerra continúe. Según 2 funcionarios israelíes, el país está evaluando la respuesta de Hamás a un plan de alto al fuego de 60 días que incluye el intercambio de la mitad de los rehenes israelíes aún retenidos en Gaza. Espero, como cada vez que la ocupación se muestra obstinada, rechace y responda negativamente a las propuestas, que ocurra lo mismo con esta propuesta. Mis expectativas personales, basadas en las noticias y los eventos, son que la respuesta de Israel será positiva. Lo que digo y espero como miembro del pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, uno de los afectados y desplazados, es que espero una respuesta positiva porque ellos,
en referencia a Israel, quieren poner fin a la situación que ha surgido. Y el grupo, en referencia a Hamás, dio una respuesta positiva ayer. Y habrá una respuesta positiva de Israel. Si Dios quiere, será hoy. Su respuesta hoy. Espero, si Dios quiere, entre un 80 y un 90% que será positiva, en referencia a la respuesta de Israel. Pero no creo que termine la guerra, porque ellos, en referencia a Israel, tienen otros objetivos, que es completar la destrucción de Gaza. Los esfuerzos para detener los combates han ganado impulso durante la última semana, después de que Israel anunciara planes para lanzar una nueva ofensiva destinada a tomar el control de la ciudad de Gaza. Egipto y Qatar están impulsando la reanudación de las negociaciones indirectas entre ambas partes, basadas en un plan de alto al fuego respaldado por Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró el martes, 19 de agosto, que la propuesta de alto al fuego más reciente en Gaza, aceptada por Hamás, es casi idéntica al plan anterior presentado por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Israel había acordado previamente el marco propuesto por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, pero las negociaciones colapsaron debido a desacuerdos sobre detalles. La última ronda de negociaciones terminó en un punto muerto a finales de julio. Hemos recibido la respuesta de Hamás y, como mencioné, la consideramos una respuesta positiva y es casi idéntica a lo que previamente acordó el lado israelí. Sin embargo, aún estamos esperando la respuesta de Israel a esta propuesta que recibimos de Hamás. Lo que podemos confirmar, colegas, es que ahora no solo estamos, como siempre decimos, en un momento crucial, un momento decisivo y demás. Ahora estamos en un momento verdaderamente humanitario. Si no llegamos a un acuerdo ahora, enfrentaremos una catástrofe humanitaria que hará que las catástrofes anteriores parezcan pequeñas en comparación. Esta propuesta, para nosotros, representa la mejor opción posible, dentro del marco de detener el derramamiento de sangre de nuestros hermanos en la Franja de Gaza, especialmente en el contexto de la escalada militar en curso y los planes que todos conocemos y escuchamos en los medios. Por lo tanto, esta propuesta incluirá un camino para alcanzar un acuerdo integral que ponga fin a la guerra. También incluye un alto el fuego temporal por un periodo de 60 días. Durante este alto el fuego temporal, se intercambiará un número de prisioneros y rehenes. Además, la reubicación de Israel dentro del marco de este acuerdo estará acompañada por una mayor entrada de ayuda, según lo estipulado en el acuerdo. Una fuente cercana a las negociaciones señaló que, a diferencia de rondas anteriores, esta vez Hamás ha aceptado la propuesta sin presentar demandas adicionales. Sin embargo, las perspectivas de poner fin al conflicto aún están lejos, ya que persisten desacuerdos entre ambas partes. Israel exige que Hamás deponga las armas y que los líderes del grupo abandonen Gaza, algo que Hamás ha rechazado públicamente hasta ahora. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, y el primer ministro palestino Mohammad Mustafa pidieron el 18 de agosto a Israel que permita la entrada de más ayuda a Gaza. Abdelati señaló que, entre el 27 de julio y el 17 de agosto, 1.288 camiones de ayuda pasaron por el cruce de Kerem Shalom hacia Gaza. Egipto ha contribuido con aproximadamente el 70% del total de la ayuda humanitaria desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023. Además, el país ha recibido a más de 18.000 palestinos heridos junto con sus familias para recibir tratamiento médico. Todos hemos sido testigos, lamentablemente, de los ataques sistemáticos contra civiles e infraestructuras, incluidos aquellos que esperaban recibir ayuda. Además, el uso del hambre como arma, incluso contra niños inocentes, ha llevado a muertes por desnutrición, falta de medicamentos y el brote de enfermedades en escenas profundamente desgarradoras. Estamos continuando la coordinación con nuestros hermanos egipcios para preparar la organización de una conferencia de reconstrucción en El Cairo lo antes posible, con el objetivo de reconstruir Gaza, basándonos en el plan de recuperación y reconstrucción de la Franja de Gaza de los países árabes, en colaboración con amigos y socios. Los dos funcionarios también visitaron las instalaciones de la Media Luna Roja egipcia,
donde se clasifica la ayuda y se preparan comidas calientes para Gaza, y posteriormente se reunieron con pacientes palestinos que están recibiendo tratamiento en el hospital de Arish.